El bloque anterior fue el que dijiste El que no tomé querías la seguir. decisión. Exactamente, pero bueno. Ya se le rompió, ya se rompió. Se me rompió mi taza, qué linda mi taza. Bueno, estamos de vuelta y vamos a hacer un testeo técnico. Sí, vamos a hacer un por testeo que favor. tiene que ver con primero preguntar, ¿Ezequiel Obregón está ahí del otro lado? ¿Nos está escuchando? ¿Está presente? Hola, ¿me escuchan? Sí. Pero perfectamente, estamos escuchando. Estamos viendo un prado en la pantalla que supongo que estás mostrándonos algo, Ezequiel. Contanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en la República de los Niños porque voy a hablar de literatura infantil. Pero hay un pequeño problema, en ¿Qué? realidad, que yo no tuve en cuenta. Estoy en la República de los Niños y están mis dos enemigos naturales. Hay niños y perros. Así que, pero bueno, supongo que siendo la República de los Niños era esperable. Sí, creo que ahí estuviste flojo vos en no darte cuenta de que eso iba a suceder. Así es, pero bueno, estamos viendo un paneo, gentileza del camarógrafo. Habrán notado que hay producción. Amo que producción. estés tan producido, me encanta esto. Porque obviamente estoy en la República de los Niños para hablarles de literatura infantil. Me encanta. Si en algún momento, por ejemplo, quiero hablar de literatura y animales, bueno, ahora los zoológicos tienen mala prensa, pero me tendré que ir a algún zoológico. Claro. Así que estamos en el lugar indicado para hablar de literatura infantil. Literatura que, por otra parte, todos en mayor o en menor medida atravesamos. Pensemos que quizás hay gente que no es amiga de la literatura y la política, o hay gente a la que no le gustan los policiales, pero nadie zafó de aprenderse algún poema en la escuela primaria. De tener que leer algo, total. Sí. Siempre, todos estamos atravesados de alguna manera por la literatura infantil. Y hay algo muy interesante, y es pensar que la infancia como tal no tiene, digamos, una historia demasiado larga, ¿no? Se piensa que la infancia como concepto surge en el siglo XVII y en el siglo XVIII, y hubo un estudioso recién en la década del 60, miren, hace muy poco tiempo, si pensamos en los estudios sociales, que se llamó Philippe Aré, y que publicó justamente un libro en donde postula que la infancia es un invento de la modernidad, y que antes de la modernidad, él estudiando la representación de los niños, notó que los niños en realidad eran representados como simplemente adultos más pequeños. Así que la invención de la infancia es relativamente contemporánea, podríamos decir, y desde esa perspectiva yo creo que hay un límite muy difuso entre lo que es literatura sobre niños, literatura para niños, o literatura pensada quizás para adultos que también pueden ser consumidos para niños. Es una situación bastante liminal, diríamos. Pero bueno, ustedes tienen, me imagino, sus libros preferidos, aunque quizás ya no los lean hace años, ¿no? Por supuesto, desde ya. Estoy pensando en Elsa Bornemann, que creo que me marcó la vida más o menos. Creo que a todos. Sí, creo que sí. En nuestra biblioteca alguna historia que nos remonta, como les dije, a la infancia, quizás algún libro escolar que por algún motivo recordamos y lo queremos dejar todavía en la biblioteca. Y además habrán notado que en las grandes cadenas cada vez hay más presencia de los anaqueles con literatura infanto-juvenil. Ustedes van a las grandes cadenas, hay dos básicamente, no les voy a nombrar, pero hay dos muy importantes. Casi les diría que tienen un espacio cada vez más grande consagrado a este tipo de literatura. Y, por ejemplo, yo estoy en La Plata, si nos trasladáramos a Citibel, nos encontramos, por ejemplo, con una librería muy linda, enfocada 100% a literatura infantil. Esto significa que el consumo de literatura para niños y para jóvenes ha ido aumentando. Incluso hay un género que se llama Young Adult, que es, ahí vienen los niños. Cuidado, Ezequiel, cuidado, vienen los niños. Créanme que me alejé a propósito. Vienen, parece que tengo un imán. Y, viste, te huelen. Huelen tu miedo. Hay un género, les decía, Young Adult,
que Sí. es para lo que serían adolescentes tardíos, ¿no? Gente de veintitantos, incluso 30, que todavía coquetean con las historias de secundaria y demás, y que son libros que también lo pueden leer los niños. De hecho, nada, a veces uno se encuentra con que los niños demandan cada vez más historias de vampiros y de Ujú. sangre, lo que quizás no se le podía dar a un niño hace 30 años atrás. Hoy incluso en las escuelas se les puede dar, ¿no? Se leen clásicos, casi les diría escolares, como por ejemplo La venganza de la vaca, estoy pensando que es un libro muy leído, o Octubre un crimen, en donde hay Sí. suicidios, asesinatos. Yo lo y uno leí en la dice, esto escuela. se ve en la Mira, escuela. yo este no lo tengo. Sí, yo se lo leí en la escuela. Este me pasó de largo, lo voy a buscar. Eso se ve en la escuela hoy. Bueno, las modas obviamente también van generando que los docentes Claro, tengan que adaptarse seguro. a estos nuevos lectores. Pero bueno, yo hice un punteo muy antojadizo, lo quiero aclarar, porque en verdad todos conocimos, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, que incluso lo ha estudiado Freud, ¿sí? Se puede vincular con el elemento siniestro, es decir, Sí. narraciones que contadas quizás con una voz un poco más adulta dejan de ser narraciones para niños, o niñas o niñes. Pero yo hice un punteo muy antojadizo porque, claro, lo construí desde mi propia infancia acerca de algunos libros que quiero repasar en estos minutos. Voy a empezar por Matilda y Charlie, la fábrica de chocolate, que son apenas 2 libros de Roald Dahl, Un un hermoso autor escritor. que tiene obviamente muchísimos más libros. A ustedes que les gusta el cine saben que hay un montón de adaptaciones. Hay una que me parece fenomenal, con Angélica Houston, sobre el libro Las Brujas. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, fantástico. Totalmente, Fantástico. Maravilloso el momento en el cual las mujeres se sacaban todo el maquillaje y se mostraban como brujas. Me encantaba esa película. Bueno, la cuestión es que Roald Dahl parece estar siempre de moda, cada vez más adaptaciones. Ahora va a haber una especie de retorno a Wonka con una adaptación cinematográfica protagonizada por Timothée Chalamet. Y aparece también, bueno, el imaginario Matilda por la comedia musical También. que tuvo gran éxito en la temporada de vacaciones de invierno por la nueva película que salió en la plataforma Netflix. Y yo creo que Roald Dahl un poco refleja esto de el mundo adulto como opresor, el mundo adulto como aquel que va a limitar la imaginación desbordante que hay en la infancia. Y también tenemos una crítica al mundo adulto dentro de los propios niños. ¿Se acuerdan de los niños, vamos a decirlo, medio malvados de Charlie la fábrica de chocolate? Sí. ¿Qué eran? Eran consumistas, tenían gula, eran narcisistas, que son defectos que normalmente nosotros identificamos en los adultos, con lo cual ahí teníamos esa situación paradojal de algunos niños que se comportaban como adultos y la crítica social justamente hacia el consumismo, la materialidad, ¿verdad? Todos esos valores que vamos incorporando a medida que nos hacemos adultos. El otro autor que también se vincula, ¿verdad?, con nuestro imaginario es Charles Dickens, ¿no? El autor, a mí me gusta decirle a mis alumnos de los niños expósitos. El autor de los niños expósitos, esas frases que a mí me quedan de la facultad y que después las lanzo a adolescentes de 14 años y se quedan mirándome y no como diciendo nada. ¿de dónde salió esto? ¿Qué le pasa a este tipo? Es el autor de libros en donde justamente se muestra a la ciudad no como progreso, sino como decadencia absoluta, ¿no? Sí. Pensemos en este cuento, en esta realidad es una novela corta o cuento largo, que es Cuento de Navidad, que les digo algo, como dato de color, tiene más de 20 adaptaciones cinematográficas, incluso hay 2 del periodo mudo. Sí, es sabía una que cosa había muchos, pero no increíble, y que nos pinta este personaje, Scrooge, que es el clásico avaro, ¿verdad?, que no quiere hacer nada por el prójimo en Navidad, y el autor nos muestra que en su infancia quizás late la esperanza de que este hombre, bueno, se regenere y adquiera un corazón bondadoso.
¿Leyeron alguna vez Cuento de Navidad? No, No. he visto Scrooge, Claro, yo también. pero no lo leí nunca. Sí, lo mismo. Bueno, mi adaptación preferida está protagonizada por el ratón Mickey. Ok. Es muy divertido. Si la pueden buscar, está en YouTube, la encuentran, es una versión animada. Bien. Y si les digo, There's no place like home. Por Bien, estamos con supuesto. producción e internacionales. ¿A qué les suena esta frase? Dorothy. A Dorothy, claro. A Dorothy, al universo de Oz, a la búsqueda del retorno al hogar. ¿Verdad? Esta historia de Frank Baum, que fue inmortalizada en la piel de Judy Garland, y que también de alguna manera es una especie de reivindicación de la infancia, ¿verdad? Como etapa desbordante en imaginación, y una oposición al mundo materialista, porque se acordarán que los compinches de esta chica durante su travesía para dar con el mago de Oz buscaban, en el caso del espantapájaro, un cerebro para pensar, en el caso del hombre de hojalata, un corazón de verdad para tener sensibilidad, y en el caso del león buscaba obtener valor, ¿sí? Todos valores asociados a el aspecto emocional y no al aspecto material, que es el que aparece degradado, ¿verdad? Con este tornado que Claro. supuestamente, porque después hay un retorno, ¿verdad? Realista, la lleva a Dorothy hacia primero el lugar de Oz y después hacia su hogar en Kansas. Y por supuesto que aparecen relecturas de la literatura infantil, que pensé que esa Judy Garland, toda encorsetada y con esos zapatos de rubí, se terminó transformando en un ícono gay, ¿sí? Ahí Sí. vemos cómo el imaginario infantil se fue trasladando hacia otros imaginarios. Tal cual. Bien, ¿qué más, Ezequiel? Y la que sigue es muy interesante porque es Peter Pan, que en realidad es la metáfora más clara del niño que todos llevamos dentro. Recordarán que Peter Pan era aquel niño que no quería ser adulto, ¿sí? Hoy es una especie de metáfora de la realidad narcisista, ¿no? Con toda la gente que se opera. Como El van síndrome pasando de los Peter años Pan y también. las infancias. Que en realidad lo que leemos, y esto es importante remarcarlo, son adaptaciones, porque en verdad Peter Pan tiene origen en una obra teatral de 1904 de James Matthew Barrie llamada Peter Pan y Wendy, ¿sí? Y después hubo una obra de teatro. Pensemos que la literatura infanto-juvenil es la literatura que más versiones y adaptaciones tiene. Claro. Incluso de autores que son conocidos, es decir, no de autores anónimos. ¿Cuántas versiones de Caperucita Roja y el Lobo Feroz escuchamos, por ejemplo, ¿no? Y Sí, cada totalmente. uno en esta transmisión oral le va agregando, ¿verdad?, condimentos según el auditorio de niños que tengamos. Luego tenemos, bueno, esta es una de mis preferidas más por motivos cinematográficos que por motivos literarios, La historia sin fin. ¿Se acuerdan de Sebastián y su aventura arriba de ese perro volador Por lanudo? supuesto. ¿Se acuerdan de esa película? Por Sí. supuesto, se habré llorado con esa película. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, no sé si ustedes me escuchan, pero no las escucho a ustedes. Uy, sí, te estamos escuchando ese, no sé si... Bueno, no las estoy escuchando, pero yo sigo hablando. Siga. Yo sigo hablando. Bueno, La historia sin fin, ¿sí? Un clásico absoluto del cine de aventuras, década del 80, cuando todavía no había tanta tecnología y era todo analógico. Una película con un diseño de arte increíble y esta historia sobre un niño que se tenía que empoderar para poder salvar el destino del resto del mundo. También incluí en la lista a El Principito, ¿sí? La historia escrita por Antoine de Saint-Exupéry, que fue aviador, no por nada escribe El Principito, en donde aparece, por ejemplo, la figura del zorro, ¿sí? La figura de la rosa. Pienso en que es un relato que para muchos está escrito pensando en un horizonte infantil, pero tiene determinadas enseñanzas y determinados encuentros que lo vinculan también con la espiritualidad del mundo adulto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los diálogos que mantiene
El Principito con este personaje, perdón que estoy trastabillando, estoy un poco nervioso porque no las escucho, pero ya las voy a escuchar. Acá Con el estamos. zorro, aquí. ¿sí? Las discusiones sobre la humanidad y sobre la amistad están esencialmente centradas en esos diálogos que son profundos y que, bueno, los podemos interpretar también desde un costado adulto. ¿Me escuchan? Por supuesto. Sí. Bueno, para el siguiente libro tuve que buscar justamente un libro de la autora. Elegí uno, ¿sí? De Elsa Bornemann, Socorro, y lo elegí por dos motivos. Primero, porque es una autora argentina que murió bastante joven, tenía 61 años, pudo haber escrito muchísimo más, murió hace 10 años, y Elsa Bornemann, con este libro Socorro, que después tuvo otra edición con más cuentos, Sí. se transformó en un ícono de la literatura argentina y sobre todo en asociación con la escuela, ¿sí? Yo que he dado muchos cursos para adolescentes, preadolescentes, niños, es uno de los libros más leídos y está ahí en nuestro imaginario, como también lo está, por ejemplo, El cancionero de María Elena Walsh, que es otra autora que obviamente no podía dejar de nombrar este libro sobre literatura infantil. También, obviamente, pienso en Harry Potter. No me voy a extender mucho porque ya la historia es muy conocida. Tal cual. Básicamente empieza en Portugal con una autora, J.K. Rowling, escribiendo y reescribiendo un libro, viviendo de planes sociales. Ahora vieron que se hablan de los planeros. Bueno, gracias a los planes esta mujer pudo subsistir, una mujer que estaba criando sola a sus hijos y que de repente engancha, ¿verdad?, un agente literario y después, obviamente, Harry Potter se transforma en un boom comercial y vienen las adaptaciones cinematográficas y todo el merchandising y todo lo que ya conocimos. Y bueno, si hablábamos de Elsa Bornemann y si hablábamos de María Elena Walsh, no podemos dejar de mencionar a la saga de los confines de también la recientemente desaparecida Liliana Bodó, ¿no? Una autora que también tiene una llegada muy directa a los lectores jóvenes, también en etapa escolar, ¿sí? Esta trilogía de Los Confines está compuesta por 3 libros en donde se funden los universos fantásticos y los universos maravillosos en una lucha contra el descendiente del diablo, ni más ni menos. Y quedan 2 libros, ¿sí? El anteúltimo lo elegí pensando en un gesto más de contemporaneidad, es el libro George de Alex Kino. Es un libro que viene a generar nuevos lectores o acompañar nuevos lectores. Es la historia de una niña trans, es una historia LGBT pensada para lectores infantes, ¿sí? Es la historia de una niña en la primaria que es llamada por todos George, pero durante ese año escolar va a ser su transición hacia lo que realmente ella quiere ser, ¿sí? Ella no quiere que la llamen George porque, en definitiva, ella se siente y quiere mostrarse ante el mundo como una niña. Y el último libro que voy a mencionarles es otro clásico que también, un poco en la clave del Principito, puede tener lecturas para niños, pero también para adultos. Estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas, clásico de los clásicos. Recordarán aquella niña que cae, ¿verdad?, en una madriguera y pasa a un mundo maravilloso, ¿no? Tal cual. Bueno, es un libro escrito por un lógico, por un matemático, por un pensador de la ciencia, y él de su contacto con una familia, ¿sí? Se hizo amigo, entabló una amistad singular, vamos a decir, con una niña, que él inspiró a Alicia, a la Alicia que hoy podemos leer en sus páginas, la que se encuentra con el conejo, la que desafía a la reina de los naipes, y justamente por ser un científico encontramos determinadas pistas de pensamiento lógico en su libro, y también es el libro que más se aproxima
al concepto de nonsense o sin sentido, Sí. que es justamente lo que postula, ¿no? El Tal cual. revés de la lógica, el sinsentido o el nonsense. Bueno, cual. este es el repaso. Obviamente me van a decir, ¿cómo no nombraste a Winnie the Pooh? ¿Cómo no nombraste, qué sé yo, a Tarzán? Hay, afortunadamente, cada vez más literatura clásica y cada vez más literatura contemporánea para niños. Como les dije, esto era un recorte muy personal sobre la literatura para los niños y estamos viendo que nos estamos acercando a la primavera. Por detrás mío, los fines de semana se llena de gente que, claro, ahora no lo podemos ver porque no está funcionando, pero creo que la cámara está mostrando la estación de trenes de la República de los Niños, que volvió a tener su tren después de que durante muchos años no estuviera funcionando. Qué lindo. Así que, Buenísimo. a ver, le pregunto a mi cámara, al que le agradezco obviamente, díganme con la cara si me pudieron escuchar hasta ahora. Sí, excelente. Sí, Todo ese. perfecto. Bueno, sí. Yo no las pude escuchar con ustedes, pero después les voy a recomendar, si tienen niñes a los cuales les quieren hacer llegar alguna de estas recomendaciones, o si ustedes me quieren preguntar por qué no, siendo adultos podemos consumir literatura para niños? Pero por Así que supuesto. les prometo que después por privado les voy a recomendar más libros Me todavía. encanta. Y bueno, insisto, no se enojen si no nombré algún clásico. Esto fue una selección mía. Perfecto. Hermoso. Bueno, y ahora Hermosa. sí me despido hasta el próximo micro. Les dejo un cálido abrazo desde la República de los Niños y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por haberme prestado este espacio. Nos vemos. Gracias, Ezequiel Obregón. ¿Y nosotras qué hacemos? ¿Nos vamos a una tanda? Nos vamos a una tandita. ¿Con música o tanda? Vamos a la tanda, Vamos a porque la ya tanda. tenemos gente ahí. Dale. Seguinos en Twitter e Instagram.